tal? ¿Cómo están, queridas ratonas, queridos ratones de televisión? Bienvenidos sean a este 2020 de Ratona de TV, que había estado bien calladito, pero ahorita les explico por qué. Mi nombre es Raquel Guerrero Biguri, les doy la más cordial de las bienvenidas y pues oficialmente arrancamos las actividades de Ratona de TV con este TV Podcast. Yo había estado muy calladita, entre otras cosas por salud, entre otras cosas porque se me atravesó una mudanza desde finales del año pasado y entre otras cosas porque mi internet está verdaderamente deficiente. Entonces, mientras esta situación no mejore, mis audios seguramente serán un poco más cortos y desafortunadamente para mí, porque a mí me encanta extenderme, pero no, en este espacio, bueno, para la gente que es nueva y que no sepa muy bien qué es Ratona de Televisión y qué es esta comunidad, de qué se trata, qué hacemos, pues simplemente platicamos de lo que nos gusta ver en televisión y de los contenidos audiovisuales que también encontramos en internet, pero el chiste es reflexionarlos, pensarlos, olvidarnos un poco de este tema del gusto culposo, porque nos encanta entretenernos, nos encanta ver cosas que correspondan a lo que queremos, a nuestras necesidades de ese momento, si queremos divertirnos, si queremos reírnos, si queremos estar un poco más en suspenso, si queremos pensar, entender que hay una gran oferta y hay una gran variedad y que además de todo hay muchas personas que están haciendo cosas creativas con otro tipo de intereses que van más allá de un interés ideológico o de una cosa horrible. Hay muchos creativos que dentro de toda esta amplia gama de nuevos contenidos que se están generando, nos quieren decir algo importante. Y ese es el caso de este TV Podcast particularmente, porque además de todo creo que 2020 va a ser un año muy rico si se trata, o ya lo estoy vislumbrando, o por lo menos así se está presentando el inicio de año, de que las telenovelas están volviendo a tener un espacio muy interesante, quizás no tanto en las pantallas como sí en la reflexión, o sí en las pantallas, no en las tradicionales, no de la forma en la que solíamos ver lo que era en la televisión abierta. Ahorita están teniendo mucho jale en la televisión de paga, y estamos volviendo a hablar de ellas y estamos volviendo a platicar de ellas, y este es un espacio que está gustosísimo de ello porque las telenovelas nos encantan. Y justamente hoy vamos a hablar de una de ellas, pero para hablar de vencer el miedo, yo necesito ponerles un poquito en el contexto, porque esta nueva producción de Televisa que está a cargo de Rocío Ocampo es una de las cosas que más estaba yo esperando, digamos, durante todo esto de lo que va de enero, porque desde que escuché de qué iba, desde que escuché que Rosy volvía a la producción de telenovelas, pues me interesó muchísimo, ya que la trayectoria de Rosy a mí me gusta muchísimo. Yo la había estudiado, de hecho, le había puesto mucho foco en una situación muy particular, que es que Rosy Ocampo, que tiene muchísimos años ya produciendo en Televisa y a quien se le debe principalmente un auge interesante en las telenovelas infantiles, o de hecho en el arranque del segmento como tal de Televisa Niños, porque telenovelas infantiles, bueno, pues desde Mundo de Juguete, desde Chispita, Esperándote, había como varias que correspondían a este corte infantil, Carrusel, etcétera. Sin embargo, con Rosy se inaugura esta barra de Televisa Niños y a partir de eso ella muestra un trabajo muy interesante que de verdad yo no le había puesto mucho cuidado, porque para mí el punto interesante de esta productora había sido su nexo con la tecnología desde mucho antes que algunos otros productores lo hubieran entendido así. Ya que Rosy en sus primeras producciones, o bueno, en sus producciones como más juveniles, desde Camaleones, desde Las tontas no van al cielo, desde todas estas, había mostrado una inquietud por jugar también ya con las nacientes redes sociales, ya con el mundo de internet, generando contenidos fuera de la pantalla de la televisión para ser consumidos en otro lugar, una suerte de transmedia muy interesante. Para mí
eso era Rosy, y además porque su modo de narrar a mí me gusta muchísimo. Sin embargo, apenas me empezó a caer el 20 desde que empecé a escuchar este proyecto de Vencer el Miedo, que antes se llamó Vencer el Silencio, ahora le cambiaron el nombre a Vencer el Miedo y creo que suena mejor. Y es algo muy, muy, muy padre porque Rosy también había estado muy cerca de hacer este tipo, no sé bien si de campañas, porque para campañas Juan Osorio, por ejemplo, las ha hecho mucho. Hay otros productores que dentro de la trama de sus telenovelas como que la ligan a una cuestión social, ¿no? Cuide el agua, no sé, ha habido muchas cosas, cuestiones del cáncer, por ejemplo, y creo que Juan lo ha tenido mucho. Sin embargo, Rosy lo ha hecho inmerso en las tramas, pensando sobre todo en algunas de sus telenovelas infantiles en donde tuvo la fortuna de incluir a niños, por ejemplo, un niño con síndrome de Down. Ha tenido así ese tipo de posibilidades de pensar sus tramas también como una cuestión histórica, como una cuestión de denuncia. Digo, muchas telenovelas nacen así. Sin embargo, Rosy, y ahora que tuve la oportunidad de escucharla en uno de los programas que ahora está estrenando mi queridísimo Álvaro Cueva del show de las telenovelas en el canal de Telenovela, hicieron una especie como de homenaje a las telenovelas infantiles de Rosy y hablan de que Rosy ha trabajado con una metodología que ha planteado algunas de las cosas, digamos, desde el guión, desde el papel en el cual ella se involucra y busca constantemente que esto tenga, digamos, justificación, parámetros, que pueda ser comprobable, que pueda ser medible. Y justamente en ese marco llega a ella Vencer el Miedo, que según una de las entrevistas que le hizo Javier Poza hace algunos meses, ella cuenta que una instancia llamada Population Media Center acudió a ella con la inquietud de que desarrollaran en una coproducción una trama para, digamos, ir tocando algunas de las problemáticas que suelen ser socialmente bastante complejas, sobre todo en nuestro país, en cuanto a números, en cuanto a cifras y en cuanto a realidades que son terribles, como el embarazo en niñas y adolescentes, y como la violencia y todo lo que tiene que ver alrededor de la mujer, que desafortunadamente, si no es que es nuevo, porque no lo es, sí creo que en las últimas fechas ha sido muchísimo más visible. No sé si para bien, porque lo estamos mirando, porque nos estamos dando cuenta de cuán grave es el problema, o no sé si para mal, porque es terrible darse cuenta de la dimensión de este asunto. Sin embargo, Rosy acepta el reto y empieza a crear esta trama. Y lo más interesante para mí de esta trama, que ya platicaremos un poquito de ella, es el antecedente que hay. Y ahí es a donde entra mi parte interesante, que es hablar de que el Population Media Center, que es una instancia que es internacional y que está constantemente buscando colaboraciones de este tipo con el entretenimiento internacional, ¿no? Con distintos países, justamente para ir creando conciencia y que se aprovechen las capacidades y las bondades, porque sí, tiene ciertas bondades, de los medios de comunicación masiva. Y sobre todo, pues a trabajarlo desde la ficción, cualquiera de los formatos de ficción, que suelen ser muy nobles para este tipo de mensajes y que no es algo nuevo. De hecho, lo más interesante que apunta Rosy, y que cuando empiezo a leer también sobre en la página y sobre lo que hacen con Population Media Center, es justamente que ellos retoman el modelo de un mexicano que creó todo esto que se solía llamar el entretenimiento educativo, y después digamos que cambió su nombre y se quedó como entretenimiento de beneficio social comprobado. Qué simpático es esto y qué interesante es que justamente un mexicano que en México tuvo muy poca relevancia con esto, increíblemente, llamado Miguel Sabido,
tocó la emoción de otras personas en otros lugares, en India, en Estados Unidos, en muchos otros lugares, que adoptaron esto que este hombre creó. Y si ustedes no tienen mucha idea, les voy a dejar en las ligas algunas de las cosas que yo he hecho, porque curiosamente para mí esto fue un tema incluso de estudio. El tema de Miguel Sabido fue un tema de estudio en mi posgrado, ya que Miguel Sabido, que ha sido pionero en muchas cosas, esto de lo que estoy hablándoles, esto de las telenovelas educativas o de beneficio social comprobado, lo creó Miguel Sabido en los años 70. Estamos hablando de que algo que de pronto no era tan popular, lo creó este hombre que era pionero. Y en la tesis que yo tengo, manejo el tema de que él, bajo estos esquemas, creó lo que se llama la primer webnovela. Él la llamó cibernovela, en el año 2000 y 2001, en los años 2000 y 2001 que duró esto, que estamos hablando de un producto para internet cuando realmente nadie creía que internet podía funcionar para eso. Bueno, de ese tamaño es Miguel Sabido, y les voy a dejar las ligas para compartirles. De hecho, también mi tesis está publicada, para que si ustedes quieren darle una leidita, vale mucho la pena conocer sobre este tema. ¿Y qué hace o bajo qué esquemas trabaja bajo qué esquemas trabaja esta instancia y por qué le piden a Rosy Ocampo? Bueno, ellos trabajan o han modificado la metodología de Miguel Sabido, en donde él tenía, y de hecho tengo aquí una grafiquita, su modelo de comunicación era muy claro para realizar las telenovelas educativas. Es decir, él tenía como capa y subcapa, por decirlo de alguna manera. La capa número 1 es la comercial, la que te va a dar en cuestión de la telenovela la trama principal, la que es la normal, el melodrama, la pareja que tiene sus vicisitudes y que va a ser el producto vendible. Ese es el modelo de Miguel Sabido. Y tiene, bueno, el primer comunicador, que es el comercial, el mensaje, que es compre mi producto, el medio, que es la telenovela, por los alcances que tiene la telenovela en cuanto a impacto, en cuanto a llegar a diario al público, el horario, etcétera. Hay un receptor, la primera respuesta va a ser la compra del producto, y el segundo comunicador va a ser el social. Ahí entra la parte social, porque después de esta primera etapa, digamos, de impacto de venta, por decirlo así, entra el segundo mensaje que Miguel Sabido decía que venía más bien con los personajes que no eran los protagónicos, ¿no? Que eran los personajes secundarios, y ahí es donde estaba inmerso el mensaje social. El segundo mensaje, digamos, en vez de comprar mi producto, era acude a la estructura por medio de la telenovela en un receptor, y la respuesta era el refuerzo de cierto valor social que se estaba proponiendo en la telenovela, así como la asistencia a tal infraestructura. Es decir, te quieres alfabetizar, ve a tal instancia, y eso era más o menos. Lo que dice Rosy es que este centro, que lo tiene en su página, que ellos están usando el modelo de Miguel Sabido, que insisto es internacional. Ellos están retomando, lo modificaron, lo están obviamente trayendo a los nuevos tiempos, que de hecho Miguel Sabido trató de hacer esto después, muchos años después, para la televisión educativa, más o menos de los años me parece que de Calderón, de Felipe Calderón, y fue muy poco exitoso. Iban a hablar de la reforma educativa y fue muy poco exitosa la telenovela con María Rojo, porque se veía ya vieja. Esto que fue los modelos de los 70s, para mí, a mi gusto, quedó un poco descontinuada y pues quedó un poquito vieja. Pero lo que hace Population Media Center es adecuar todo esto que Miguel dejó, porque es muy amplio y aparte tiene la teoría del tono y aparte tiene todo esto, y que muy poca gente se imagina que una telenovela puede tener este tratamiento, que es meticuloso y que es toda una metodología previa a empezar la grabación y a salir al aire. Es de verdad interesante saber que hay otras formas de producir, y que en este caso lo que está haciendo Rosy es que con todas estas adecuaciones, y obviamente ya no bajo este esquema tan rígido como tal, sino en cierta modificación, está trayendo una historia que tiene que ver con las mujeres, insisto, y que toca muchas temáticas,
pero que creo yo que el gran acierto, además de que la estén acomodando a las 6:30 de la tarde, es que cuando yo la vi, que yo vi los primeros capítulos en Blim, o sea que hoy que ustedes la están oyendo y bueno, vamos a estar igual el día de hoy y a partir de entonces vamos a estar viendo los mismos capítulos ustedes y yo. Me parece que está padrísima porque en los números, si Televisa ha comprobado que La Rosa de Guadalupe, por ejemplo, que como dice el dicho, tienen un alcance importante en un público juvenil que ya no está viendo las telenovelas porque no les están hablando a ellos, insertar esta telenovela ahí es muy interesante porque de verdad cuando uno se sienta a verla, es como si estuvieras viendo una extensión de alguno de estos programas unitarios. Se ve igual el tema de la calle, el tema de la gente, es decir, no hay élites aquí y esto es muy interesante, o si las hay tienen una justificación. Me preguntaban en Twitter que para qué hacer una telenovela para jóvenes cuando los jóvenes no están viendo las telenovelas. Y yo creo que sí la están viendo. Creo que la gente que tiene acceso a Netflix y a todas estas plataformas quizás no están viendo y cada vez son más, efectivamente. Pero también hay una gran cantidad de público que está ahí ansioso por encontrar en la televisión abierta, porque por cuestiones tecnológicas, porque no se puede pagar, porque lo que sea, hay muchas razones todavía para que en México los jóvenes de determinados lugares sí estén viendo la televisión abierta y sí sigan viendo programas unitarios y telenovelas, y a esos jóvenes hay que ir. Y de pronto cuando hay productos buenos, no importa si vemos Netflix, no importa si tenemos acceso a todas las plataformas, de pronto volvemos a la televisión abierta. Y yo creo que Vencer el Miedo no está pensado como para que sea una telenovela que suba al horario estelar ni nada de eso, al contrario, todo está pensado para que en este horario haga lo que tenga que hacer porque es precisamente hablarle al público correcto y eso es parte de la metodología que se está utilizando y que estaremos viendo y que, insisto, para mí cuando veo trabajos de Rosy me llama mucho la atención también cómo lo manejan en las redes sociales, porque estoy segura que se va a crear contenido alterno, contenido transmedia. Y me queda claro que lo que va a hacer Rosy también, continuando, digamos, con esta cercanía que siempre ha tenido con el juego tecnológico y con la cuestión transmedia, es que en las redes sociales y en todo lo que se genere extra de la telenovela, va a tener estas vías de acceso que obviamente de eso se trata la coproducción con este organismo de Population Media Center, para estar ofreciendo información de a dónde acudir, de cómo conocer más, de cómo informarse mejor, de cómo tener estas herramientas, porque esa es realmente la iniciativa del beneficio también del entretenimiento con beneficio social comprobado, que se ponga de una manera mucho más práctica a la disposición de la gente, los lugares a donde acudir, las maneras de entender mejor cómo cuidarse, cómo estar a salvo, si es que se puede, o cómo estar, digamos, en contacto con gente que te puede ayudar a reconocer el problema, a salir de ello, a hacer denuncias, etcétera. Lo hacía Miguel Sabido antes, que se ponían los teléfonos de las instancias o las direcciones, digamos, en toda la República. Sin embargo, bueno, ahora las vías de comunicación son otras y para esto también van a servir. Está el micrositio, por lo pronto, que le hicieron en Las Estrellas, que ustedes pueden ver, se los voy a dejar también en la cajita de descripción, porque está muy interesante. Obviamente están poniendo información alterna a todo lo que es la trama, para conocer sobre el embarazo infantil, que es y juvenil, que es adolescente, pues, que es una de las tiradas más importantes de esta historia. Me encanta darme cuenta que la telenovela tiene todavía posibilidades y que sigue habiendo productores y gente que quiere el formato y que seguimos existiendo televidentes que estamos esperando por estos formatos y que somos capaces de disfrutarlos y de entender y quizás la humildad de que nos puedan dar más y no decir, yo lo sé todo. No, que nos dejemos sorprender, que nos dejemos impresionar
gratamente, si eso es lo que esperamos, con tramas mucho más inteligentes, con tramas que sí nos proponen un entretenimiento, por supuesto, es entretenimiento y la telenovela de inicio lo es, pero no está exenta que nos pueda aportar algo más, y ahí es donde juega el entretenimiento educativo, y ahí es donde juega Miguel Sabido y todo lo que él propuso, y ahí es donde juegan Rocío Campo, Televisa y Population Media Center, y a mí me encanta que Televisa vuelva a confiar en estos proyectos, me encanta que Rosy vuelva, y me encanta que sigamos hablando de telenovelas, porque eso es parte de lo que sabemos hacer bien en México, de lo que se sabe hacer bien en México. Y creo que esto es una telenovela que está pensada no tanto con pretensiones que no se pueden cumplir, sino precisamente para eso está la metodología, y por eso es importante, y por eso para la gente que de pronto estudia comunicación y que creen que todo es práctica, pues no, hay una parte importante de esto que funciona, y creo que este tipo de productos lo evidencian y que se suman aparte a lo que están haciendo o a lo que han hecho otros espacios, en este caso el Canal 11, que el año pasado hizo una serie que realmente tenía también que ver con todo esto de lo que pasa en la adolescencia con las niñas, el sexo, la violencia y todo eso. Así que bueno, pues estamos buscando estos contenidos, qué bueno que nos llegan y qué bueno que los podamos reflexionar aquí en Ratona de Televisión. Me dio muchísimo gusto que estuvieran en este TV Podcast número 76. Yo soy Raquel Guerrero Viguri. Me pueden encontrar en www.ratonadetv.com y en mis redes sociales también como Ratona de TV. Además, ustedes si están oyendo este podcast seguramente lo estarán oyendo en Spotify, en iTunes o en iVoox o en YouTube, y desde ahí pueden dejarme likes, comentarios, que se suscriban, etcétera, porque eso enriquecerá muchísimo mi trabajo, pero también me encantará que dejen un comentario, que aporten, porque justamente la comunidad tiene que crecer y tenemos que hacer más cosas y no solo quejarnos y decir, ay, fuchi, no, hay más cosas y vale la pena comentarlas. Gracias, estaremos escuchándonos en otro TV Podcast muy pronto, y esperen porque también voy a entrar en la modalidad del blog un poco más y les voy a ir contando después todo lo que estoy haciendo este año, que estoy loca de trabajo, pero muy feliz. Nos vemos, bye.